Hola, les doy la bienvenida a un video más de Navegando la Infertilidad. En esta ocasión tengo a Reina de invitada. Ella nos va a contar su historia sobre in vitro, cómo llegó ahí. Ella ya es mamá y su primer embarazo surgió de manera natural, pero ya para su segundo embarazo surgieron diferentes cosas que ahorita nos va a contar. Entonces le doy la bienvenida a Reina. Hola Reina, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por hablar de estos temas y ponerlos sobre la mesa. Bienvenida, gracias a ti por estar aquí, por querer compartir tu historia con todas las que nos escuchan. Y bueno, para comenzar, siempre me gusta que la invitada se presente para que las que nos ven te puedan conocer mejor, algo sobre ti, lo que tú quieras compartir. Gracias, bueno, yo soy Reina Sandoval, tengo 39 años, tengo un niño de 8 años y acabo de ser mamá hace un mes de una niña. Entonces, soy ingeniera civil. Bueno, pues me gusta mucho mi carrera, trabajo, combino la maternidad con mi trabajo y con varias otras actividades. Sí soy una mujer muy inquieta, que me gusta mucho leer, estudiar y pues bueno, ¿no? Esa soy yo. Muy bien, muchas gracias, Reina. Y bueno, para comenzar, me gustaría preguntarte, ¿siempre fue tu sueño ser mamá desde chiquita o cuando tú empezaste a cuestionarte la maternidad? Sí y no. Sí, sí. Siempre me han gustado los niños, pero la realidad, y mi hijo Gabriel fue un bebé muy planeado y muy deseado. Sin embargo, ahora que lo veo desde ya esta edad, desde otro punto de vista y con todo el camino andado, la verdad es que creo que fue más es lo que sigue, ¿no? Ya llegué a un punto en el que ya hice mi carrera, ya hice mi maestría, ya me casé, ya tenemos casa, pues ¿qué sigue? Tener un bebé, insisto, fue un bebé muy deseado, muy planeado, pero me gusta planearlo porque ya el tener a Gabriel y el empezar este camino de un segundo bebé, ya me ha hecho cuestionarme la maternidad en cosas que jamás me cuestioné antes de tener a Gabriel, ¿no? Todo el proceso también de in vitro y de todo, pues todavía me hizo cuestionarme muchísimas más cosas de la maternidad, ¿no? Sobre todo esta idea como romántica que tenemos de la maternidad. Eh, y lo quiero decir porque lo que yo me planteé para tener un segundo hijo, antes incluso de saber si podíamos o no, ya fue muy diferente a lo que me planteé con el primero, ¿no? Porque con el primero a lo mejor sí es esta idea romántica de sí, me encantaría ser mamá, quiero ser mamá, qué bonito ser mamá, pero todo como muy romantizado. Ya con Priya la cosa fue totalmente diferente, pues claro, ya sabes a lo que vas, pero sí me planteé muchas cosas que no me planteé con el primero, ¿no? El tema emocional, el tema físico, el tema económico. Entonces, sí, siempre hubo un deseo de ser mamá, pero al mismo tiempo creo que por lo menos mi primera maternidad fue más guiada por todo el contexto social, por toda esta idea, por cómo crecimos. Y ya mi segunda maternidad, ahí sí puedo decir que fue una maternidad mucho más consciente, Claro. ¿no? Y me gusta decirlo porque me gusta plantearle la idea a todos, mamás, papás, de cuestionarse la maternidad y la Claro. paternidad antes de lanzarse, de entrada saber si podemos o no, ¿no? Pero Claro. antes de decir si quiero. Sí, hacerlo conscientemente. ¿Cuántos años tenías con Gabriel? 31, o sea, 31. tampoco Tampoco eras estaba tan ya tan pequeña. chica, Ajá. vaya, yo ya Sí, tenía sí. una carrera, ya tenía una maestría, no fue como que a mis 20 nos Sí, me sí, sí. aviento, ¿no? Ajá. O sea, y insisto, sí fue muy planeado, muy deseado, tampoco fue de chiripa nos embarazamos, ¿no? Pero aún así, o sea, creo que no me había cuestionado tantas cosas. Claro, porque lo veías desde, sí, como dices, desde la ilusión, desde cómo nos lo plantean la maternidad, como que es Claro. todo bello. Y ya a lo mejor enfrentándote a esto ya para decidir a tu segundo bebé, lo ves de una manera diferente, ¿no? Totalmente diferente. Muy bien. ¿Y en qué momento ya empiezas a planear tu segundo bebé? Bueno, yo me divorcié del papá de Gabriel y cuando vuelvo a tener una pareja ya pues varios años después, desde un principio, desde que empezamos a compartir, hablamos de tener una familia. Y ahí fue cuando me empecé como a cuestionar si realmente
yo quería tener otro hijo, ¿no? Digo, aparte ya habían pasado varios años, se iban a llevar varios años entre ellos. Fue como empezarme a plantear y pues bueno, entre los dos decidimos que sí queríamos tener. Pero insisto, pues ya fue un planteamiento muy diferente, ¿no? Muy, muy diferente. Okay. ¿Y lo intentaste de manera natural? Fíjate que no, realmente okay. no lo intentamos de manera natural porque desde un principio, ya por la edad que yo tenía, que esa es otra, ¿no? Que te venden la idea de que ya después de los 30 estás viejo y tus óvulos ya no tienen la misma calidad ni el esperma. Entonces, desde un principio también dijimos que queríamos que fuera niña, queríamos seleccionar el sexo, sabiendo que existen pues ya técnicas de fecundación in vitro, pues se nos hizo fácil como decir, pues vayamos iniciando el proceso, podemos congelar embriones, ver cómo funciona la relación para poder seleccionar sexo. O sea, era algo como para muy consciente, que, bueno, pero pues es como de vamos a la clínica y ya, ¿no? O sea, va a ser algo sencillo y lo vamos a lograr. Sí, sobre todo primera, porque ¿no? tú ya habías sido mamá y no creías que todo, o sea, que algo iba a pasar, ¿no? Por supuesto. Y la verdad es que, híjole, entrar en para mí el primer embarazo fue quiero un bebé, tengo un bebé. Claro, sí. Híjole, ¿no? Y como que asumimos que la vida es así de simple, ¿no? Y también lo digo porque es injusto asumirlo así cuando no es así y puede ser doloroso para otras personas, ¿no? Entonces ya entrar en este camino y decir, ay, como que no estuvo tan fácil, pues ya fue otro tema, ¿no? Sí, como lo viste ya diferente. Claro, porque en ninguna de las dos ocasiones, volviendo al tema de todo lo que me cuestioné para ser mamá, jamás me cuestioné el no poder. No estaba en mi cabeza, ¿no? Sí. Creo que eso es algo importante. Ni desde la primera que lo intentaste. Nunca. O sea, dijiste, voy a ser mamá, lo intento. Porque nadie te habla de eso. Sí, no. O sea, yo ahora que yo he hablado del tema y me he abierto, pues a mi alrededor resulta que hay muchas parejas, muchas mujeres, hombres que no pueden tener bebés. Pero es que en esos momentos que yo me cuestioné mi primera y segunda maternidad, yo no conocía a nadie. Bueno, sí conocía, no sabía que habían pasado por estos procesos, entonces en mi mente no había nadie. Entonces nunca fue un punto sobre la mesa, nunca fue un punto sobre la mesa. Sí, porque aparte quien lo vive muchas veces no lo externa, o sea, no sabe. Gran parte de las veces no lo externan, entonces creo que sí es un punto importante a tratar, porque yo ahora con mi segunda maternidad, ya en una segunda relación con un hijo, una de las cosas cuando empezamos con todos los temas fue, si yo no puedo tener un hijo con él, terminar la relación. Yo sí lo puse sobre la mesa, porque para mí era muy injusto que él no pudiera cumplir su sueño de ser papá. Él no tenía hijos. Él no tenía hijos. Y yo ya teniendo un hijo, sí lo puse sobre la mesa, ¿no? Y creo que no lo ponemos nunca sobre la mesa, incluso en una relación nueva. A ver, ¿qué va a pasar si no podemos? Claro. ¿No? Creo que es... Digo, vaya, que hay parejas que ni siquiera discuten el tener hijos o no. Pero bueno, creo que es un punto que hay que poner sobre la mesa. ¿Queremos hijos? ¿Cuántos hijos queremos? ¿Y qué pasa si esos hijos no llegan? ¿No? Y muchas veces hasta hablando del tema, porque yo lo veo en mi caso, de que sí se habló con mi esposo, quizás ya, o sea, ya casados, de que si no podíamos, y los dos era de que pues lo vamos a aceptar, no vamos a entrar en tanto proceso, somos felices tú y yo, pero ya cuando ya estás en la infertilidad dentro, tu mentalidad cambia completamente, porque ya tienes el deseo y ya dices, no, ahora voy a luchar por sí cumplir este sueño. Ambos, ¿no? No solamente yo. Entonces sí como que también hasta cambia estando ya dentro de que cuando te dicen, oye, no puedes, pero ¿cómo no voy a poder? Voy a hacer todo lo que pueda para que sí cumpla el deseo. Cuando antes de tener quizás el deseo de tener hijos, se te hace fácil decir, no, pues nos quedamos tú y yo, no pasa nada. Digo, sigue siendo ese el diálogo porque nos amamos, pero no de la misma manera, ¿no? Ahora ya está la alternativa de luchar por ese sueño, cuando en un principio decía, pues, sobre todo yo decía, no, yo lo voy a aceptar, no me voy a inyectar nada, bla, 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 y al final, o sea, lo he hecho 3 veces, porque cambia mucho esa perspectiva, ¿no? Totalmente. Y bueno, entonces, y comienzas tú a buscar doctor, ¿cómo comienzas ya pensando en que ibas directo in vitro a congelar quizás embriones? ¿Cómo das con la clínica, el doctor adecuado? ¿Cómo fue este proceso?
Pues primero buscar en internet, como todo, información, y más que en internet, incluso los dos leímos varios libros al respecto. Yo me metí mucho como a la parte científica. Yo tengo muchos años desde que me casé por primera vez, que será 2012, 2011, que me empecé a cuidar con el método sintotérmico. O sea, decidí dejar de tomar hormonas después de inyectarme hormonas muchísimos años para no embarazarme. Decidí dejar por completo todo el tema hormonal y a cuidarme con el método sintotérmico. El método sintotérmico pues es un método natural que tú revisas tu temperatura basal, moco cervical, altura de cervix para identificar ventanas fértiles, ¿no? No solo es para embarazarte o no, o sea, es una medida general de cómo está tu ciclo y tu cuerpo, que a mí siempre me ha servido. Entonces, a mí lo que más me brincaba era el tema de inyectarme hormonas después de tantos años de no, y me fui mucho ahí. Ya cuando quise llegar a la parte de que, doctor, pues, insisto, yo no conocía a nadie, entonces ni a quién preguntarle, y dije, ay, es que nunca me dio pena, pero era como de, si no conozco a nadie, pues como que a quién le pregunto, o sea, no es como que yo publique en Facebook, oigan, estoy buscando fertilización, claro. ¿Quién ha ido? Y empecé entonces a buscar, ahora sí como que foros o algo así que, pues, que me recomendaran, porque más que buscar en internet publicidad, porque obviamente te aparece publicidad, te empieza a aparecer, yo quería de viva voz a alguien que hubiera tenido una experiencia con cierto doctor, con cierta clínica, y pues la realidad es que no lo encontré. Pues resulta que nadie habla del tema, aunque lo hayan vivido, y entonces es imposible dar con alguien que te diga, a mí me fue muy bien, a mí me fue muy mal. Sí, ¿cómo vas a saber fulanita de tal? Y la verdad es que aunque buscamos mucho, pues a final de cuentas terminamos en una clínica, se llama Ingenes, que es de las que más prestigio tiene a nivel pues nacional e internacional, que tiene más grande, y justo por eso me gustó, porque yo dije, bueno, tienen una infraestructura súper bien armada, todo, y pues ahí fue que llegamos a Ingenes. La verdad es que sí tienen una gran infraestructura. Yo desde el principio me sentí como un producto, no como un paciente. A lo mejor es porque estamos acostumbrados a que los doctores nos traten o queremos que nos traten con pincitas, pues como personas, sí, ¿no? O sea, no nos están vendiendo un pantalón, te están vendiendo un hijo. Sí. Entonces, sí es un sistema muy mecanizado y te venden un paquete, que eso también fue otra de las cosas que nos llamó mucho la atención, ¿no? Porque decían, bueno, aquí te aseguramos un bebé en casa, eso es lo que te venden, la idea de un bebé en casa con 4 intentos. 4 intentos para ellos son 4 estimulaciones ováricas para obtener óvulos, 4 extracciones de óvulos, y en caso de que de los óvulos se pueda fecundar un embrión, pues las 4 transferencias de un embrión. O sea, el intento no termina hasta que hay un bebé sano en casa. Y por ejemplo, tú no tenías diagnóstico de infertilidad. ¿Por qué te ofrecieron 4 cuando a lo mejor con 1 probablemente hubieras quedado porque no había un tema, ¿no? Cuando hay baja reserva ovárica, pues voy de acuerdo que se hagan 4 estimulaciones porque salen muy poquitos, pero en tu caso que no tenías nada, ¿por qué ofrecerte 4 intentos? Bueno, uno, porque es la manera en la que ellos trabajan. Yo no me cuestioné eso, por ejemplo, en un principio, porque bueno, pues era el paquete y ya, y te manejan como probabilidades. Pero también la realidad es que no nos hicieron realmente gran estudio, o sea, todo parte de una entrevista, tal vez, y lo dejo, o sea, se las doy como por buena, por decirlo así, el hecho de que yo ya tuviera un hijo por medios naturales, pues pudo haber obviado la parte de decir, te hago más estudios, pero realmente a mí estudios no me hicieron, a mi pareja le hicieron un estudio de esperma donde todo estaba bien, muy a grandes rasgos fue el estudio, porque ya después nos dimos cuenta de otras cosas. Y fue así como de, no se apuren, pues ustedes a la primera, todo va a quedar súper bien. Y sí nos compramos esa idea, porque pues si no había nada, si yo ya era mamá, si en mi pareja no había ningún problema, pues yo estaba segura
que al primer intento iba a salir todo y que todo iba a ser súper fácil y rápido, porque se te manejan tiempos y es como ya, en un mes estás embarazada, ¿no? Y tú, wow, ya. Sí, todo es magia, todo es maravilloso. Entonces, oye, aparte, esos 4 intentos te los ofrecen sin estudios previos. Ajá. O sea, ese ya en tú nuestro llegas caso, en tu caso. Ok. Sí, porque llegamos de decir, a ver, no hemos ido a ninguna otra clínica, esta es nuestra primera vez, queremos ver, o sea, no. Y tú aceptaste porque también estabas en desconocimiento del tema, porque no conocías a nadie que hubiera pasado por eso. Si hubieras porque conocido... a mí nunca me había pasado por la cabeza el no poder. O sea, para mí era tan fácil como ir y que me arreglen las uñas, o sea, por poner algo muy trivial, ¿no? O sea, simplemente se iba a hacer y se iba a poder y punto, ¿no? Y por ejemplo, si quedabas embarazada en el primer intento, que quizás esa era tu idea, o se hacían las 4 extracciones, hacían todos los embriones y después te transferían, ¿o cómo es? No, al primero. Era el ciclo completo. El ciclo hasta transferencia y luego otro bloque y otro bloque. Incluso según yo, el ciclo termina con un bebé vivo al mes, creo. O sea, incluso si tú llegas a perder al bebé en el embarazo o recién nacido, sigues teniendo los 3 intentos, ¿sí? Si no mal, ahí a lo mejor en el tiempo estoy un poquito desfasada, ya no recuerdo, pero sí, o sea, el ciclo es completitito hasta asegurarte de tener un bebé en casa. En nuestro caso, tuvimos una primera estimulación y no se obtuvieron embriones sanos. ¿Sí te sacaron los óvulos? Sí. En Ingenes, a lo único a lo que llegamos fue a la extracción de óvulos, la fecundación in vitro y hacer el estudio en el caso de que llegaran al 5.º día de si son viables o no viables para transferencia. Y de las 4 estimulaciones nunca tuvimos un embrión viable. ¿En cuánto tiempo hiciste las 4 estimulaciones? 2 años, pero porque yo me esperé. Con la primera estimulación a mí me fue muy mal con el tema hormonal. Me puse muy mal, colitis, gastritis, sobre todo el tema gastrointestinal, pero bueno, en todo era un cansancio extremo, el dolor de cabeza, engordé, subí como 15 kilos, 12 kilos más o menos en todo este proceso del in vitro y sin ninguna razón aparente, porque desde la primera estimulación, que fue algo que a mí me hizo desconfiar de la clínica, yo me empecé a sentir muy mal y yo les decía, oye, es que me está cayendo muy mal el tratamiento. No, es que nunca nadie nos ha dicho que les caiga mal del estómago, que eso no es normal, eres la primera que nos lo dice. Y lo uno es que yo estoy segura que es esto, yo conozco mi cuerpo, aparte precisamente el método sintotérmico todos los días te permite ir viendo cómo reacciona tu cuerpo, ¿no? Entonces yo decía, a ver, mi cuerpo está reaccionando de esta manera, ¿es normal o no es normal? Pues ni siquiera me sabían decir, ¿no? O sea, y si bien tienes una doctora que te atiende de cabecera, pues la realidad es que es una doctora, voy a hacer una muy mala comparación, pero como la del IMSS, ¿no? Que todo el día está viendo, pasa el que sigue, el que sigue, el que sigue, o sea, realmente no llegas a tener como esta interacción. Que algo personalizado. Exacto. Sentías que eras igual que todas, ¿no? Es algo muy mecánico, ¿no? Porque aparte a la doctora la ves un ratititito, porque uno es el que te atiende en recepción, y luego te pasan a otra área que es el que te saca sangre, y luego te pasan a otra área que es el que te prepara para el eco, y luego ya te pasan a otra área para eso, y al final ves a la doctora 5 minutos, ¿no? Esto vamos a hacer, esto así, esto allá, te da esto, pasa ya los medicamentos, o sea, todo está como y ni te escucha, ¿no? ¿Qué sientes? Ve tu eco o tus resultados y de ahí se basa para darte indicaciones, pero no te escucha tú que estás sintiendo todo, porque pues los efectos de los medicamentos a cada una nos hacen diferente. Diferente, totalmente. Y a mí me dieron, yo creo que todos los que venían en efectos secundarios. Y yo insistía, y Ingenes me insistía en que no, que eso era yo, que no tenía nada que ver con el tratamiento. Entonces sí, en un periodo muy corto hice 2 estimulaciones. Se obtuvieron un montón, porque fueron las estimulaciones más fuertes. Yo creo que en esas 2 obtuvimos casi 30, porque en la primera, si no mal recuerdo, se recuperaron 17, en la segunda como 13, algo así, y ningún embrión viable. ¿Y qué te decían? ¿Porque no eran de buena calidad? No había razón, no había buena calidad de óvulos. Ellos me decían que de óvulos, que no había buena calidad.
Pero ya para la segunda estimulación yo ya estaba deshecha, o sea, en cuerpo. O sea, para mí el físicamente fue muy duro y yo decidí tomar un descanso porque dije, si no es problema de hormonas, como ellos me juran, que no tiene nada que ver con la estimulación, si el problema sí tiene que ver con otra cosa, porque me dijeron, es que es estrés, a lo mejor este proceso, lo que traes en casa, en trabajo, te está estresando mucho y eso puede ser, por ejemplo, la colitis que traes, ¿no? Entonces yo decía, ok, a ver, tengo que estar bien yo para poder continuar con este proceso. Y entonces empezó ahí un año que detuve el tratamiento de búsqueda entre gastroenterólogo, endocrinólogo, bariatra, medicina nuclear, nutriólogo, bueno, todo para tú estar todo bien. para yo estar bien. Y también ahí fue fatal porque, bueno, la otra parte es que justo como no se habla de esto, cualquier otro médico secundario no conocen para nada temas de fertilidad. Entonces, si sí hay un efecto secundario por hormonas, no lo saben atender. ¿No? Y a mí incluso me tocó en específico con un endocrinólogo y con una nutrióloga que me acabaron regañando porque cómo me había yo metido esa cantidad de hormonas, que no tenían ni idea si era o no era el problema, pero pues estaba fatal, ¿no? Uno incluso, el endocrinólogo muy católico, que eso era pecado y bueno, ay, no. fue horrible. Sí. Y también, digo, el tema económico, ¿no? También ese año invertí en doctores y en estudios porque me hicieron un chorro de estudios, bueno, no es las hormonas, entonces hay que ver qué traigo, que si era la tiroides, bueno, chorro mil estudios por todos lados, hasta que llegué con una bariatra que me dijo, ¿sabes qué? Eres la tercera chica que viene que tuvo, dice, yo no sé si por casualidad, un procedimiento de estimulación y que andan igual que tú. Haz de cuenta, los mismos síntomas, así subieron de peso, no sé qué. Me dice, yo no soy experta en el tema, o sea, yo te puedo ayudar desde mi parte y lo que veo. No sé cómo pueda reaccionar tu cuerpo, pero me queda claro que tiene que algo sí que ver. Es eso, que tiene que ver. Y una segunda opción fue el medicina nuclear, que en cuanto llegué me dijo, por supuesto que son las hormonas. Por Sí. supuesto ¿Y qué es que eso son de las medicina nuclear? Pues son como aparatos mediante ondas que te tratan, ¿no? También tiene que ver un tema como mucho con manejo de emociones y de todo, ¿no? La verdad es que yo, es la única vez que he ido con Ajá, sí, ¿no? Y fue porque alguien me la recomendó, pero ella fue la que me dijo, sí, totalmente. Pues Dice, sí, porque antes de la estimulación tú no estabas así. Claro, dice, todo el tema hormonal, dice, es muy común que te haga, sobre todo en tu caso, que tienes tantos años cuidándote de no tomar hormonas, medicamentos, etcétera, o sea, como llevar una vida como más natural, más sana y todo. Y dice, de repente eso. le metiste una bomba de hormonas a tu cuerpo, pues por supuesto, ¿no? Y entonces ahí como que ya muchas cosas me hicieron sentido. Si de por sí ya desconfiaba yo de Ingenes, fue lo que dije, yo ya no quiero. Entonces ya llegué a la tercera estimulación. Lo que te ofrece Ingenes es que, bueno, si no hay un bebé sano en casa a las 4 estimulaciones, pues bueno, yo te regreso tu dinero. Entonces ya en ese momento yo dije, ya lo que quiero ahorita es que me regresen mi dinero, ¿no? Y entonces ya yo llegué a Ingenes ya en un plan muy diferente, ya con muchísima mayor información, incluso de medicamentos, o sea, de qué me estuve inyectando, de dónde venían esos medicamentos, o sea, y ya llegué y le dije, a ver, ¿sabes? Y así claramente le dije, o sea, no estoy a gusto con el proceso, lo que quiero es que me regresen mi dinero. ¿Hay manera de llegar a un acuerdo? No, si no haces los 4 intentos, va. Entonces, si tenemos que hacer los 4 intentos, van a ser así. Yo ya investigué, yo no me quiero volver a meter tantísima hormona, también no gastar tanto, porque en Ingenes no te incluyen el costo de los medicamentos, que es muy alto, ¿no? En nuestro caso, por cada estimulación andaba entre 35 y 50 mil pesos. Yo le dije, no voy a volver a invertir o sea, tú pagaste tu paquete y aparte medicamento. El PGTA también aparte. Sí. Okay. No, pues sí. Era Muchísimo. Entonces yo le dije, a ver, lo menos que se puede estimular en cuanto a medicamento, solo para poder decir que se extrajo 2 o 3 óvulos y entonces que podamos hacer las 2. Entonces después de un año de espera,
también en un periodo relativamente corto hice las otras dos extracciones de óvulos, que ya fueron muchos menos, o sea, ya fueron 3, 4, 5, y algo respetaron así. esa parte, no te Sí. quisieron obligar a que no, así se tiene que hacer el protocolo. Al principio sí respetaron, o sea, sí siempre fueron atentos, respetuosos, o sea, en esa parte no, pero sí también insistieron mucho en la donación de óvulos, porque ellos siempre insistieron que el problema eran mis óvulos, que yo ya no tenía la calidad ovárica y por eso mis óvulos no eran capaces de generar un embrión que pudiera ser viable para la vida. Entonces, sí me siguieron insistiendo en las últimas dos que yo aceptara. Y por ejemplo, eso de la donación de óvulos, ¿cómo funciona? O sea, eso ya que terminas tus 4 y pagas más, ¿o cómo no, es? porque ya a partir de ellos empezaron con el tema desde la segunda estimulación y yo lo desestimé por completo. Ya para el tercero sí les dije, a ver, pues dame la información, no me estuvieron insistiendo tanto y aplica igual que un ciclo, porque el ciclo es un bebé sano en casa, no importa si son tus óvulos o donados. Entonces incluso te dan un formato, te piden como fotos tuyas de niño, como para buscar una donadora, en mi caso, de óvulos que fuera similar a mis características o características que yo pudiera elegir. Igual yo podía decir, pues yo quiero que la donadora sea güera de ojo verde. Sí, o sea, ahí esa parte es como amplia. Sí, son cuestionarios muy amplios respecto a características, no solo físicas, sino emocionales, de aptitudes físicas, de aptitudes, inteligencias, etcétera, ¿no? O sea, es como un procedimiento muy amplio. No tengo tanta certeza porque si bien acepté la información, en mi cabeza seguía sin ser opción, ¿no? No porque esté peleada con eso, creo que es una gran opción para en un proceso de infertilidad, pero en mi caso yo estaba convencida de que el problema no era yo, de que o sea, yo ya no confiaba en la clínica. Entonces, antes de aceptar esa opción, yo ya en mi cabeza estaba, regresando mi dinero, yo voy a ir, porque yo ya estaba buscando más opciones, ¿no? Ya estaba más, ya ahí fue cuando empecé también mi búsqueda, ya como más personal, empecé a escuchar un montón de podcasts para buscar a alguien que ya tuviera la experiencia y tener boca a boca. Siendo mamá, una de las grandes fortalezas que tengo es una tribu de mamás maravillosa, donde muchas veces ni siquiera necesito hablar o preguntar, leo y escucho a otra mamá y digo, no soy yo. No soy la única, no estoy loca. Entonces yo decía, tiene que haber algo así. Entonces empecé ya así como ya más desesperada a buscar en podcast, en internet, en algo. Tiene que haber alguien que esté hablando del tema, tiene que haber un foro, tiene que haber mujeres. Y entonces fue que empecé ya a ver como más opciones de clínicas antes de llegar a una red de apoyo, porque seguí sin encontrar mucho. Entonces yo ya mi idea era clara, regrésenme mi dinero, y efectivamente terminamos los 4 ciclos, nos regresaron. Sí, te regresaron tu dinero. Sí, nos regresaron, nos hicieron firmar una carta de que no íbamos a publicar nada en redes, y bueno, que no tiene fundamento legal, pero pues sí tiene como esta intención de, para por que favor, no los quemes. Ajá. No lo he, o sea, sí he empezado a platicar un poco más mi historia. Por ejemplo, nunca me he metido a su página a escribir nada. Me queda claro que sí son opción para muchas personas, no lo fue para nosotros. Sí, esta es tu experiencia, claro, ¿no? ¿Cómo a ti te fue? Es una experiencia totalmente personal, ¿no? Entonces, sí, ya terminando ese proceso, también nos volvimos a esperar un ratito, porque yo, insisto, quería estar bien yo, ¿no? Que quería sentirme bien yo, y ahí sí también ya había una carga emocional. En un principio yo nunca tuve este tema de, yo no puedo, hay un problema de infertilidad, ¿no? Pero Ingenes sí llegó un momento en que sí me la creí. Te lo hizo creer. Sí se las compré, que mis óvulos ya no servían, que no podía yo. Fue donde puse sobre la mesa con mi pareja, a ver, si yo no puedo tener un hijo contigo, yo no quiero continuar aquí, pero yo no puedo vivir pensando que te voy a quitar la ilusión de ser papá. O sea, ya puse sobre la mesa muchas cosas, y entonces
pues ya me enfoqué en buscar a alguien con quien yo me sintiera mejor y bueno, dejé pasar el tiempo necesario tanto física como no, y aparte que emocionalmente. desgastante el hecho de que, oye, pues a fuerzas para que me regresen mi dinero, que no son 2 pesos, tengo que pasar por 4 estimulaciones cuando tú ya en tu cabeza no creías en la clínica. Exacto. O sea, ya nada más hacerlo por hacerlo. Y, o sea, eso es, también esos paquetes también como que no me laten por eso, ¿no? Porque te hacen perder tu tiempo, desgaste físico, emocional, o sea, muy, muy largo. Y ese dinero que te devolvieron te ayudó a tu nuevo tratamiento. Sí, claro. Okay. O sea, en algún momento mi pareja me dijo, pues si se tiene que perder eso, no hay problema, pero yo tampoco podía vivir con eso. O sea, dije, no, o sea, sí lo tenemos que recuperar. Claro. Y efectivamente, porque aparte la idea era volver a intentarlo, ¿no? Afortunadamente llegué a Mom Care, con la doctora Yasmín Sánchez, que ya fue otro trato súper diferente. Ya el hecho que desde el consultorio que te reciban como en un lugar donde te sientes como un poquito más apapachado, ya también nosotros con la experiencia vivida, o sea, yo ya sabía ya claramente a lo que iba, porque una cosa es que, híjole, hay cosas bien simples, ¿no? Cuando vas a un restaurante, buscas la reseña y los baños no me gustaron, o sea, como cosas bien puntuales, Sí, los sí. cubiertos, no sé qué, o sea, cosas que ni te imaginas. Y en el caso, por más que yo investigué cómo iba a ser un in vitro, híjole, hay un chorro de cosas que ni te imaginas, de que te tienes que inyectar, de que te tienes que tomar, de la cantidad de medicamentos, porque como nadie lo habla y no es información que te dé la clínica, ¿no? Entonces yo ya sabía exactamente cuántas inyecciones me iba a poner, o sea, ya llegué Tú ya ahí totalmente sabías a lo que ibas. en otro proceso y sí, o sea, Yasmín desde un principio, ella, a mí me gusta mucho de ella, que es como muy clara, muy concisa, a ver, estas son las posibilidades, esto sí, esto no, yo trabajo así, yo hago esto y dijimos, va, ¿no? Y pues sorpresa que todo se dio a la primera, ¿no? Que ahí fue donde me entró como una carga emocional más fuerte hacia la primera clínica, porque decía, es que cómo es posible que allá y sacamos como 40 óvulos y no obtuvimos ni un embrión. Y bueno, con Yasmín sacamos, si no mal recuerdo, 5 o 6 óvulos y logramos 2 embriones viables, Ah, ¿no? o sea, ni siquiera tantos óvulos. No, o sea, fueron muchos menos óvulos por la manera, por la clínica que ella trabaja, por el laboratorio con el que ella trabaja, y logramos 2 embriones sanos. Uno de ellos es Prilla, es mi segunda hija. Entonces, sí fue como todo Sí, una está bomba, ¿no? impresionante. Sí. Porque de la cantidad de óvulos que te sacaron, ¿cómo es posible que ni siquiera uno? Y de acá con tan poquitos tuviste 2 sanos. Exactamente. ¿No? A Entonces, la primer intento. a la primera. ¿Fue todo diferente protocolo, diferente medicamento y Sí, así? fue diferente medicamento totalmente. También no me fue muy bien, pero me fue mejor. Y aparte, yo ya consciente de cómo me ha ido, y Yasmín sí desde un principio sí me dijo, a ver, pues es que sí eran los efectos secundarios de las hormonas, o sea, y probablemente los vas a volver a sufrir, ¿no? Sí, Aparte te lo o sea, advierte desde un claro, principio. ¿no? Porque yo le decía, a ver, es que a mí me fue muy mal allá, y a mí me decían que no era, y yo estoy segura, me dicen, no, pues sí, es que sí era, Ajá. ¿sí? Y claramente te va a volver a pasar, ¿no? Si ya te pasó Sí. una vez, la probabilidad de que te vuelvas a sentir fatal con este tratamiento es muy viable, ¿no? Entonces ya también desde esa parte el que me dijera todo eso a mí me dio como mucha confianza en ella, ¿no? O sea, de saber, bueno, a lo mejor no me encanta lo que me está diciendo, Pero es pero pues honesta. la verdad, claro. Entonces ya fue un proceso muy, muy, muy diferente. Ya logramos los embriones, se logró la transferencia. Otra ¿Te cosa pusieron uno o los dos? Uno. Uno nada más. O No sea, me todavía tienes animé. uno congelado. Porque, por ejemplo, ahí Yasmín me decía, es que tú llegas a mí con un perfil de fertilidad, desde que tú ya tienes un hijo. Me dices, si te pongo los dos, la probabilidad de que se queden los dos es muy amplia. Y yo ya a mis 39 dije, no. O sea, sí con la idea a lo mejor de tener 2 hijos, pero como que no me animaba un embarazo gemelar, me daba mucho miedo. Entonces, sí pusimos muchas cosas sobre la mesa, Yasmín nos puso muchas cosas sobre la mesa de lo que es un embarazo gemelar
y decidimos irnos solo con uno. Así es, y tengo todavía un embrión congelado que es viable, que no significa, también es importante decirlo, un bebé en casa, claro, ¿no? Pueden sí, pasar muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, ya fue, para mí ya era como de, no sé, fue algo emocionalmente claro, ya diferente. Sí. ¿Cuánto dejaste esperar desde que terminaste Ingenes a que llegaste con ella, con Yasmín? Yo creo que unos 6 meses a Bueno, lo no mejor, o sea, tanto. sí fue ajá, o sea, en total fue un camino de casi 3 años todo, Para ¿no? lograr ahorita tener a tu bebé. Para lograr tener a Priya. Ya cuando llegamos con Yasmín, pues ya no estaba el tema de, ay, me voy a esperar, pues ya no sabíamos esperar no sé cuánto tiempo. Entonces, con Yasmín sí ya fue todo muy rápido. Sí, luego empezaste estimulación estimulación, extracción, ay, pero qué estudio, bueno. y luego que llegó el resultado, nos fuimos a la transferencia. Otra cosa que sí, y eso sí tampoco nos lo dijo Yasmín y veo que nadie lo dice, es que una vez el embarazo por fertilización in vitro no es un embarazo natural, o sea, no se sostiene por medios naturales. Cuando es por medios naturales, tu cuerpo pues segrega un montón de hormonas que hace que el bebé se quede ahí. En el caso de la fertilización in vitro no. Entonces todo este sostén se tiene que hacer de forma artificial. Eso para mí fue muy duro también, porque para mí ya al lograr la transferencia, el día de la transferencia fue como de, ya no más inyecciones, no más pastillas, yo ya estoy embarazada. No, pues todavía fueron como creo que 14, 15 semanas de inyecciones diario, de pastillas diario, y fue, o sea, sí fue muy, muy, muy pesado, porque si de por sí pues el embarazo tiene todos sus efectos, pues más todo el tema hormonal, la verdad es que sí fue muy, 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 muy pesado, ¿no? Y también ya con el tema de que no lo ven, porque ya estás embarazada, ¿cómo te vas a quejar? Y yo decía, no, es que esto no es normal, y se tiene que decir desde un principio que llegas casi a la primera cita de fertilidad. Uno, también por el tema económico, porque ya hiciste un desembolso enorme, llegas y dices ya no más, y no, pues resulta todavía te queda que todavía te queda un montón, porque la progesterona es carísima. Sí, la progesterona, todo. Todo, ¿no? ¿Tenías miedo cuando ya quedaste embarazada o ya tenías certeza porque habías tenido anteriormente un embarazo? No, sí tenía mucho miedo precisamente porque yo tuve un embarazo, nunca he tenido una pérdida, y pues el primer embarazo fue como de... Ni te preocupaba. Ni me preocupaba, fue un embarazo muy bonito, no tuve ni un achaque. Y con este embarazo, claro que el tema hormonal pues tiene mucho que ver todo lo que te pones. Desde el día 1, vómito, reflujo, bueno, todo en la vida. Entonces yo decía, es que esto es normal, no es normal. O sea, fue un embarazo muy diferente. Sí. Entonces yo decía, bueno, es porque es el segundo, es porque ya estoy más grande, es porque es in vitro, es por las hormonas. O sea, yo no sabía si estaba bien, si estaba mal. Todo el embarazo lo viví con mucho miedo. O sea, cada que iba al baño era esperando no ver sangre. Cada que me sentía fatal, yo decía, está bien todo. O sea, para mí llegar de una consulta a otra mes con mes era un sufrimiento de poder llegar y saber si mi bebé seguía bien. O sea, sí, no, fue un embarazo emocionalmente más muy complicado. pesado. Muy pesado. Muy pesado. ¿Encontraste alguna red de apoyo en el camino? Por fin, ya embarazada, encontré una red de apoyo. Ya embarazada, ya ¿no? embarazada, Durante todo no lo que durante viviste. el proceso. ¿O Ingenes no te da una red de apoyo tampoco? Tienen un programa de pláticas, ¿no? Como con psicólogos y eso, pero no hay como tal una red de apoyo, ¿no? Ya cuando por fin se logró el embarazo, encontré una red de apoyo, un grupo de WhatsApp de mujeres que en este mismo camino, por diversas razones también, infertilidad, principalmente, que híjole, fue mi sostén enorme todo el embarazo, y aparte también fue un sostén emocional para asimilar lo que ya me había pasado. Porque el escuchar sus experiencias fue como de, yo no estaba loca, o sea, sí, esto sí era un efecto secundario, sí estuvo mal lo que hizo este médico, o sea, ya, incluso ahora ya con Priya en brazos, el seguirlas leyendo y escuchando es un sostén de decir, híjole, esto se tiene que hablar, esto se tiene que decir, y el también ya
el haberlo vivido y poder yo platicarlo, a veces como desahogo, a veces como consejo, a veces como algo, también me ha ayudado un montón. Sí. O sea, no cabe duda que las redes de apoyo, híjole, sí, hacen son la lo mejor, diferencia. hacen una gran diferencia y también, bueno, creo que la principal razón del por cual hoy estoy aquí, porque a mí me hubiera encantado que alguien me platicara todo este proceso, Sí. más allá de artículos científicos, de la información que puedes encontrar, de lo que te platican las clínicas, porque de eso sí hay mucha información, el que alguien me hubiera dicho, ¿no? Entonces, sí creo que es súper valioso platicar la experiencia y el poder desahogarte, simplemente Claro, tener con quién apapacharte, platicar, tener con alguien quién que te platicar. entienda y viva lo mismo que tú. ¿Lo Sí. platicabas con alguien durante ese proceso, aparte de, me imagino que de tu esposo? Fíjate que realmente no mucho, no por pena o vergüenza, sino porque no ubicaba yo a nadie ¿A con quién quien, contarle? ajá, ¿no? Ya en el camino, una amiga empezó a tener como temas hormonales que nada que ver, era más bien un tema de menopausia, y con ella fue con la que empecé a platicar, es que yo estoy tomando progesterona, pero por otro tema, así, y empecé como a platicar un poco más, teníamos como eso en común, ¿no? Pero Sí, no realmente era nunca, exactamente lo mismo. no, ya que logré embarazarme, sí, a quien yo le platicaba que estaba embarazada, casi iba junto con pegado a decirle que había sido por fertilización in vitro. No por, sí por un tema de normalizarlo. O sea, yo Sí, quería sí. que la gente supiera que mi embarazo era fertilización in vitro, para que me preguntaran, sí, o para que supieran que es normal lograr un Claro, ¿qué embarazo, pasa? Muy ¿qué común. pasa, no? Ajá. Y a lo largo del camino del embarazo, pues lo que me di cuenta fue también que muchos me decían, oye, nosotros lo hemos hecho 3 veces y no hemos podido. Ay, mi hija también es fertilización in vitro y nunca se lo había dicho a nadie. Oye, ¿con Exacto. qué clínica te estás atendiendo? Porque fíjate que tenemos 2 años intentando tener. No, pero no te imaginas la cantidad de gente. O sea, en el momento en que yo empecé a decir, estoy embarazada por fertilización in vitro, pum, todo lo que no había visto a mi alrededor, pero muchísimos. Sí. O sea, hay una Porque era cantidad alguien enorme. como tú en ese momento, que Exacto, buscabas a alguien que había pasado por eso y no lo exacto. encontraste. Entonces, al tú alzar la voz, esas mujeres que lo viven en silencio y no encuentran a alguien, en ti ven a esa persona que le pueden pedir Sí, y me consejo o lo que arrepentí sea. de no haberlo platicado antes, ¿no? A lo mejor en el proceso. Pero bueno, no lo hice pensando en, Sí, ¿no? no, O no. sea, ya cuando me di cuenta que hacían falta estas redes de apoyo, es cuando me he dado a la tarea, no ando con un letrero por la Sí, vida, sí. pero sí que si sale un tema por el estilo, pues sí hablarlo, incluso y con familiares cercanos, voy a poner el ejemplo de mi mamá, ¿no? Que es que alguien se casa y ¿cuándo tienes hijos? ¿No? Ajá, sí, Y típico. sí, Ajá. y en una plática así le dije, mamá, ¿sabes qué? Por favor ya no preguntes eso, ¿no? Porque le dije, mira, pues es que, pues resulta que no todos los que se casan y quieren tener hijos pueden hacerlo. Y puede ser un tema súper doloroso, porque tú cuando haces esa pregunta no sabes si tienen 3 años intentándolo y no han podido, si no tienen los recursos para intentarlo, porque todos estos procesos son muy caros, no son accesibles a la gran parte de la población, si han tenido Exacto. una pérdida o si es incluso un tema que es un problema para ellos, porque yo sí quiero y mi pareja, ¿no? O sea, hay muchas cosas Sí, que no se sí. nos ocurre el dolor que puede causar en Esa una... simple Esa preguntita que simple parece inocente o que de cajón cuando conoces a una pareja o Es así, ¿no? como, Ajá. ay, ¿y cuándo los Sí, bebés? ¿O cuándo el ajá. que sigue? Porque también Sí. la infertilidad secundaria, que es cuando no puedes tener un segundo bebé, que yo no sé realmente si yo la tuve o no, Ajá. después de todo esto, también eso es un tema doloroso. Entonces, Sí. Y también creo que o sea, ay, pero si tú ya tuviste un hijo, ¿por qué ahorita te quejas porque quieres tener, o sea, como que también lo ponen como, no les dan la misma importancia a las ajá, mujeres? Digo, yo claro. no lo he vivido, pero lo veo y digo, es igual de válido, igual de doloroso el no poder tener un segundo bebé porque es el mismo deseo de volver a ser mamá. Y estamos acostumbrados a medir a las demás personas con la vara con la que nos medimos nosotros. Hace poco alguien me hizo un comentario, yo hablando del tema de fertilización in vitro, que cómo me había animado a meterme tanta hormona, que no es posible, que cómo no investigué primero los efectos, no sé qué tanto.
Digo, me parece muy injusto juzgar cuando la educación sexual en nuestro país primero es no te embaraces. Haz todo lo que puedas por no embarazarte, porque embarazarte es lo peor que te puede pasar en la vida. Sí, hasta que sí te quieres embarazar. Ajá. Entonces ya es lo mejor que te puede pasar en la Exacto. vida, ¿no? Porque la maternidad es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Entonces, esa es la educación sexual que tenemos en México y entonces el buscar no embarazarte hace que te metas lo que sea de hormonas, inyecciones, parches, pastillas, etcétera. Antes Y luego, siquiera saber si pudieras quedar embarazada. exactamente. Entonces creo que va mucho más allá. O sea, yo no tengo la calidad humana de criticar a la mujer que se cuida y a la que no se cuida, a la que puede, a la que no puede, sabiendo las poquísimas herramientas que todas, todos, porque también es un tema de hombres, tenemos en estos temas, ¿no? Claro, Entonces, sí he tratado de hablar mucho del tema, de tratar de ser empática, porque ahora con esta red de apoyo también conozco que la cantidad de enormes razones por las cuales no se puede, puedes no ser mamá. Entonces, sí creo que hablarlo nos ayuda sobre todo a fomentar esta empatía y a normalizar que hay muchas maneras de ser mamá y de no serlo también. O sea, a final de cuentas, gestar no siempre es gestar un bebé. O sea, el ser mujer no tiene que ser siempre sinónimo de ser mamá, ¿no? Claro, entonces creo que esa parte es importante. Sí, hay muchas formas de maternar también, ¿no? Exacto. Y muchos caminos también, y todos son válidos para la mujer que decide hacerlo, ¿no? Exactamente. Cada quien en su camino decidirá. Nosotros, bueno, yo que comparto mi experiencia, no sabes cuánta cantidad de mensajes de que adopte me llegan. Al principio me molestaba mucho, ahora ya no tanto, pero qué fácil para el que no lo vive es decirte qué egoísta eres porque no quieres adoptar, cuántos niños hay, porque ellos lo ven desde su punto de vista, ni siquiera saben cómo es adoptar un bebé, ni siquiera sienten lo que uno siente. Probablemente el que te pone el comentario, la que te lo pone, es mamá y no ha sentido lo que yo siento, de que sí tengo el deseo de tener un bebé, o sea, mío, genéticamente, estar embarazada, y creo que también es cumplir un proceso, ¿no? Al final yo siempre les digo, yo es que no esté en desacuerdo de una adopción. Yo sí, yo quiero ser mamá como sea, pero es un proceso. Si ahorita tengo la posibilidad de intentarlo para que sea mío, lo voy a hacer cuando el doctor me diga o cuando yo decida es suficiente de hormonas, es suficiente de esto. Ahora voy a ir a otro paso, pero creo que es un camino que las que lo vivimos tenemos que recorrer para llegar ahí. Y sin embargo, para la gente emitir un juicio es muchísimo más fácil, ¿no? Digo, trato de no engancharme, al final es alguien que pone unas palabras ahí desde su punto de vista que no tienen nada que ver con la persona que yo soy ni con lo que yo estoy viviendo, pero de todos modos si dices, o sea, al final también la idea de compartir la experiencia es sobre todo para las mujeres como yo o para las personas que conocen a alguien como yo para que sepan abordar el tema, porque cuántos comentarios no tenemos que escuchar, por más inocentes que sean, a veces son muy dolorosos. Entonces, tú ya lo viviste, le dices a tu mamá y a lo mejor tu mamá le puede decir a alguien más y así se va haciendo y nos volvemos más empáticos. Y creo que no solo con con este tema, con muchos más, de que hasta dónde el límite, ¿no? Y muchos temas poderlos hablar y poderlos difundir. ¿Qué nos aconsejarías a las mujeres que hemos vivido esto? Desde tu punto de vista, como alguien que ya pasó por in vitro, por nosotras que todavía no hemos conseguido el sueño de ser mamás o de conseguir estar embarazadas? Pues primero, yo me iría a mucho antes, ¿no? Que nos empecemos a cuestionar la maternidad desde que iniciamos nuestra vida sexual. ¿Por qué? Porque soy consciente ahora que hay muchísimas mujeres que no llegan con un ginecólogo hasta que tuvieron vida sexual muchos años, se casaron y tienen 2 años intentando ser mamás y no pueden. Entonces, mi primera recomendación va mucho antes de siquiera pensar en ser mamás, ¿no? Muchas mujeres se dan cuenta de síndromes, ¿no? que podemos tener porque no pueden ser mamás, o sea, han vivido con dolores menstruales toda su vida y jamás se atendieron hasta que llega un tema de una supuesta infertilidad. Entonces, como mujer, si estamos buscando tener una vida sexual sana, pues primero investigar cómo está nuestro tema hormonal, porque a veces ya
pasaron tantísimos años y resulta que yo desde el principio tenía una baja reserva ovárica y aparte me estuve inyectando hormonas para no embarazarme tantos años, pues sí está comprobado que hay cosas que pudieron haber afectado todos esos años metiéndonos hormonas que a lo mejor mi cuerpo no era necesario. Claro. Yo he ido con varios ginecólogos a lo largo de mi vida y ninguno jamás me dijo cuando no quería embarazarme, hay que hacerte un estudio hormonal para ver cómo andas, ¿no? Sí, Entonces, sí. desde ahí creo que hay una gran oportunidad hablando de temas de infertilidad y de temas de salud reproductiva en general. Exacto, porque ¿no? también nos hicieron creer que podíamos quedar embarazadas todo el mes. Claro, a eso voy, Sí. ¿no? Conocer Y son nuestro... solo una semana al mes que si tú conoces tu ciclo y conoces tu cuerpo, Exacto. ni siquiera necesitas meterte tanta hormona. Esa ¿no? sería la otra, conocer nuestro cuerpo desde niñas, desde que empezamos a menstruar, ya desde ahí podríamos identificar, oye, hay algo que no va tan bien con mi ciclo y pudiera generarme un problema de salud en general, no solo de infertilidad a largo plazo. Creo que eso es algo que tenemos que platicar y fomentar en las niñas, ¿no? Desde chicas. Ya hablando de temas de infertilidad, para mí fue muy importante tener claro quién soy yo además de ser mamá. Me encanta ser mamá, me gusta mucho, pero no es lo mejor que me ha pasado en la vida y no es lo que rige mi vida, es una parte de mi vida. Exacto. Punto. ¿Sí? Soy mamá, pero también soy hija, soy pareja, soy hermana, soy amiga, soy ingeniera civil, me encanta mi trabajo, me encanta tener a mis amigas, me encanta hacer cosas por mi cuenta, me encanta pasar tiempo con mi pareja, o sea, soy mucho más que ser mamá. Entonces, en este proceso creo que nos perdemos en esta idea, se enfoca como toda nuestra vida a esto y creo que eso, con problemas de infertilidad o sin infertilidad, creo que eso es tener claro quiénes somos muy independientemente, que igual el camino para lograr un hijo tiene que ser solo una parte de nuestra vida, no tiene que ser todo. Y estar conscientes de los límites, ¿no? Yo tenía claro en su momento que si ya con Yasmín no lo lográbamos, hasta ahí llegaba mi camino, hasta ahí llegaba. Yo lo digo en un tono muy diferente porque yo ya era mamá, por supuesto, ¿no? Eso lo tengo que decir y considerar, pero a lo mejor para mí es más fácil. Pero yo también por mi edad, yo decía, yo ya mi cuerpo hizo tanto por mí estos años, o sea, aguantó tanta cosa que le metí, pobrecitos. que yo dije, no más, yo tenía muy claro mi límite. Claro, decía, no y más. sí, yo por ejemplo siempre he pensado de que bueno, vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para lograrlo, pero también al mismo tiempo en esa búsqueda de decir voy a hacer lo que pueda, te das cuenta que si tú vas al doctor, él te va a dar siempre posibilidades. Y esto no va a acabar. Porque así yo tenga 45, quizás yo voy con un doctor y mientras tenga óvulos me va a decir que sí puede. Entonces hasta que es como encontrar el equilibrio entre sí, voy a hacer lo que esté en mis manos, pero también hasta cuándo, porque un doctor siempre me va a dar esperanza. Entonces yo tengo que darme cuenta cuándo es mi límite, ¿no? Porque si no ya siento que si transgredes tu bienestar físico, tu persona, y como dices, al final esta es solo un pedacito de tu vida porque tu vida se compone de muchas más cosas. Y el límite justo tiene que ver contigo, ¿sí? Con tu salud, ¿sí? No podemos poner un límite en base al nuevo procedimiento médico. Esto a mí me quedó claro que la infertilidad es un negocio y es un negocio muy fuerte y muy grande, ¿no? Y que siempre va a haber quien te venda. Entonces, el límite no lo puede poner el doctor nunca. El límite tiene que ser. A mí también creo que las redes de apoyo ayudan en eso. Yo ahora el leerlas y el ver por todo lo que han pasado, o sea, yo digo, sí, es que yo de ahí no hubiera pasado porque también hay un tema económico, hay un tema emocional, hay un tema de desgaste. Entonces, creo que esa parte y poner como prioridad, o sea, a final de cuentas, ¿cuál es mi prioridad, no? Como pareja, pues sí es nuestra ilusión tener un hijo, pero pues igual somos una pareja funcional, tenemos otros objetivos en común como pareja, como persona, como profesionista, ¿no? Y la otra, la última que para mí es importante es
busquen una red de apoyo, ¿no? Bueno, ya a través de ti, que llegaste también a una red de apoyo, que nos busquen de verdad, es bien valioso tener de quien hablarlo y empezarlo a hablar. Sé que es muy difícil hablarlo, sé que es muy doloroso hablarlo, sé que no es que si alguien te pregunta por qué no has tenido hijos, no todos tenemos las herramientas emocionales para hacerlo. Sé que es doloroso ir a un baby shower cuando tú estás buscando un bebé, o bueno, ahora estas famosas revelaciones de sexo. Sé que puede ser doloroso, pero usarlo como herramienta para visibilizar, ¿no? Porque bueno, a mí ya me pasó, pero si mi historia, el yo platicarlo, el yo pelearme con la tía que me está criticando porque hice un in vitro, ayuda a que otra pueda tener voz, a que no se sienta sola, a que se sienta acompañada en el proceso, a que se anime a preguntarme, claro. ¿no? Me parece muy valioso, muy, muy, vale muy la valioso. pena una cosa por la otra. Exactamente, vale la pena. Sí, entiendo a muchas mujeres que lo viven en silencio, he conocido a muchas que ni siquiera su mamá, ¿no? O sea, que a mí se me hace impresionante, ¿no? Pero por eso digo, bueno, por lo menos estamos nosotras, que pueden encontrar a alguien que ha vivido lo mismo y que nos pueden escribir y podemos ayudarlas para que no se sientan solas, ¿no? Y también con los hombres, porque sí, me costó muchísimo trabajo llegar a una red de apoyo de mujeres, bueno, de hombres no te digo, ¿no? No, ni los toman en cuenta. Justo hace unos meses la esposa de un gran amigo puso así un comentario en redes sociales, ¿no? De que estaba pasando por un proceso de infertilidad, y yo a los 3 segundos le marqué a mi amigo, o sea, y me llamó mucho la atención porque dice, no te imaginas cómo agradezco poder hablar de esto con alguien, dice, porque si ustedes entre mujeres no lo hablan, entre hombres menos. Entonces, empezar a abrir la conversación. Yo en mi caso ha sido muy valioso, yo soy ingeniera civil y pues realmente mi mayor convivencia es con hombres y entonces con quien más yo he platicado de este tema es con hombres, entonces que se hayan abierto conmigo a contarme la experiencia, el ser como este escape un poquito de decir, porque aparte en los hombres pues todavía trae una cola más larga de cómo yo no voy a poder, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces hay que hablarlo, hay que hacerlo, hay que difundirlo. Sí, como dicen, si nosotras no lo hablamos, ellos peor, y ni siquiera siento que hasta ni el doctor a veces los toma en cuenta, ¿no? Claro. Entonces menos la gente en su entorno, ¿no? Y a mí me ha pasado también que me han criticado mucho porque, bueno, la gente asume que al yo ya tener un hijo no era un tema de infertilidad, o sea, ¿cómo me fui yo a meter en eso si no había un tema comprobado de infertilidad? Hay que recordar que cada vez somos más las mujeres, hombres, parejas, que buscamos herramientas de fertilización in vitro, ya sea porque yo no tengo una pareja y quiero ser mamá, o porque por alguna razón quiero eliminar un gen, hay una enfermedad genética, porque quiero escoger el sexo, porque soy una pareja de 2 hombres, 2 mujeres, etcétera. Entonces también esa parte hay que normalizarla, está como súper satanizada. Entonces el empezar a hablar, de repente asumimos que si tú estás soltera y encima tenerte soltera ya no vas a tener hijos. También, pues no, o sea, y te súper atacamos porque decidiste tener un hijo siendo mamá soltera y recurriste a estas técnicas. Sí, porque también eso se me hace injusto, que una mujer tiene el deseo de ser mamá, pero si no ha encontrado la pareja, pues tiene que también sacrificar esa parte, como que es muy injusto, ¿no? O que tiene que a lo mejor verse obligada a estar con una pareja que no le convence por solamente ser mamá, ¿no? Sí. Entonces, justo en Ingenes ellos manejaban, a lo mejor ando ya mal en porcentajes, pero más o menos un 30% de las personas que llegan a una clínica de fertilidad no tiene que ver con temas de infertilidad, tiene que ver con otro tipo de temas. Entonces, cada vez son herramientas más usadas y el hablarlo, ¿sabes qué? También hace que tengamos mejores servicios. Sí. Porque si yo me quejo de una clínica, es más probable que la clínica tome acciones en algo simple, no me gustó cómo me recibieron. Claro, sí. Pero como no lo hablamos y no nos quejamos, no hay manera de retroalimentar. O sea, ¿cómo es que una empresa crece y se retroalimenta?
pues la información de los clientes. Exacto, si ¿sí? nadie dice nada. Pues, claro, ¿no? Una amiga platicaba en la semana, dice, no, es que yo me da mucho miedo que me pongan un mal comentario en Facebook o en Google porque afecta mis ventas, entonces le doy mucha retroalimentación al cliente, oye, vi que estabas molesto por esto, platícame por qué me pusiste esto, el otro. No pasa en temas de infertilidad porque todos nos quedamos callados. En el momento en que yo empiece a poner, no me gustó cómo trabajan en esta clínica, o sea, por supuesto que los servicios van a mejorar en todos los sentidos y también hasta en el sentido económico, ¿no? Hagamos que sea poco a poco, hablándolo, discutiendo, que sea algo que sea más accesible a más personas. Sí, que ¿no? eso también es una parte muy triste, ¿no? O sea, si alguien no tiene la posibilidad económica, muchas veces no puede ser mamá. En el sector público aún no existe cero tratamiento a la infertilidad. Entonces, los seguros de gastos médicos no te cubren nada de infertilidad. Esa es otra, que los números que tenemos están mal, porque si tú tienes un embarazo por fertilización in vitro, es como no le digas a gastos médicos por eso. En mi caso, y también me gusta decirlo, Seguros Monterrey considera la fertilización in vitro, o sea, pero tiene que haber un diagnóstico de infertilidad, que eso también es una traba importante porque no todos tienen un diagnóstico de infertilidad, o sea, simplemente hay quien no sabemos por qué, pero pues simplemente no hay un diagnóstico, ¿no? Entonces también eso es algo importante, o sea, y lo curioso del caso es que en el caso de infertilidad, que en la mayoría son embriones súper estudiados, ¿no? Que sabemos que son súper sanos, que el gastos médicos no los quiera hacer, son los embarazos más cuidados del planeta Tierra. Porque ya es un bebé sano, bueno, que ya lo estudiaron y por todo. Por supuesto, que ya se le hicieron los 10,000 estudios posibles, que te hacen más secos que cualquier otro embarazo. Pero no entiendo por qué no lo cubran, o sea, no tiene que haber alguna razón por todavía el tratamiento pudiera pensarlo, pero al final pues es una enfermedad. Sí, claro. Entonces, la infertilidad, entonces no sé por qué todavía no incluya. Porque sí, yo inocentemente al principio sí pregunté a mi asesora de seguros, me dijo, ni se te ocurra ni mencionarlo. Es que desde ahí está mal, cállate. Sí. ¿Cómo? No. Exacto. Sí. Entonces, y también sentimos que no vale lo mismo, ¿no? Como que sí. No sé, no sé por qué a las mujeres también les da pena decir, ¿no? Ajá, sí. Como si eso quitara el mérito. Claro, como si estuviera mal haberte embarazado. Exacto, por inseminación, por fertilización, o sea, no, o sea, hay que empezar, vuelvo al tema, o sea, hay muchas maneras de embarazarse y hay muchas maneras de maternar, vayámoslo normalizando, vayámoslo platicando. Todas son válidas y todas nos hacen mamás. Exacto, pues te agradezco mucho que hayas estado aquí, Reina. Gracias no, al contrario. por compartir tu manera de pensar súper madura y todo tu camino recorrido que no fue nada fácil, o sea, tuvo muchos altibajos, pero te felicito también. ¿Cuánto tiene tu bebita? Un mes. Un mes, o sea, estamos pequeñitita. Súper contentos. Sí. ¿Y cómo te ha ido con con este segundo? No me gusta romantizar la maternidad. El posparto es muy duro, es muy intenso, es muy solitario. Nuevamente tener una red de apoyo es indispensable. Pero la maternidad no es fácil, ni es como nos la pintan de bonita y maravillosa. Creo que en temas de infertilidad es importante platicarlo porque la ilusión y el por fin lo logré es mucho mayor que cuando tienes un embarazo natural. Entonces también creo que hay más riesgo de caer en una depresión posparto por el hecho de que híjole, luché tantos años por esto y resulta que me estoy sintiendo mala mamá, que no era lo que yo pensaba, que me la paso llorando porque me duelen los pechos, o sea, porque mi bebé está llorando, porque tiene cólico también. Digo, ya ese es otro tema, ¿no? Pero creo que también es importante platicarlo, ¿no? El posparto es rudo. Escuchaba a alguien que también, a una mujer que había pasado por infertilidad y tuvo a sus bebés, que decía que parece que las mujeres que pasamos por eso no podemos quejarnos de ser mamás. Exacto. Porque como si tú, tanto que tú quisiste, debes de estar feliz todo el tiempo porque tú lo deseabas. Claro. Y pues no, es igual que difícil que tener un bebé fácilmente. Las tasas de depresión postparto han crecido
impresionantemente con los años por muchos factores, ¿no? Pero es que justo en estos días en redes anda una imagen de la sociedad nos pide que criemos como si no tuviéramos trabajo, que trabajemos como si no tuviéramos hijos y que nos viéramos como si no trabajáramos y no tuviéramos hijos, ¿no? Y eso aplica a que efectivamente, o sea, busqué tantos años un bebé, ya por fin lo tengo, entonces a nadie le puedo decir que tengo un sentimiento de pérdida, que estoy viviendo un duelo de lo que era yo antes, que estoy viviendo un duelo de que mi pareja ya no es lo que era, que estoy viviendo un duelo de que mi cerebro ya no piensa igual, que regresé a trabajar pero no soy la misma, que me duele haber perdido esto, que me duele ver a mi bebé llorar, que quiero tiempo para mí. No, parece que está prohibido hablar de eso. Sí, que no puedes decir eso. Claro, ¿no? Y te digo, sí se incrementa, creo yo, en temas de infertilidad, porque tienes que estar perfecta y salir en la foto y que todo el mundo te vea lo maravilloso y feliz que eres siendo mamá, y pues no, o sea, la realidad es que la maternidad, de cualquier forma que se haya logrado, no es complicada. No es así, ¿no? Sí, exacto. Y saberlo y visibilizarlo también es súper importante, ¿no? Totalmente. No romantizarlo. Sí. O sea, al final sí estás feliz, amas a tu bebé, pero eso no quiere decir que a veces la estés pasando mal, ¿no? Y que a veces no quieras, o sea, quieras regresar a ser tú, regresar a tomarte un café con tus amigas, regresar a estar un día con tu pareja. O sea, no todo tiene que ser mezclarte en la maternidad. Claro que los primeros años pues vives para atender necesidades, pero, o sea, sí está bien, o sea, está bien decirlo, quiero un tiempo para mí, esto no era lo que yo pensaba y hoy voy a llorar todo el día porque estoy cansada, porque no he dormido. Ajá, claro. Exacto, sí, ¿no? sí. Pues es que también ese es un tema del que se tiene que hablar mucho, así como este, ¿no? Totalmente, ¿no? Eso que te quieran ir a visitar al hospital, a tu casa o algo, a ver, espérame, la mayoría de los bebés nacen por cesárea, a ver, recién me abrieron 6 capas de piel, me abrieron a la mitad, por favor, seamos prudentes, les ruego. Estoy aprendiendo a ser mamá también, exacto, ¿no? seamos prudentes, seamos conscientes, la ayuda es muy buena, si van a ir a lavar platos, si van a ir a llevarme comida adelante, de ahí en más, es muy rudo el posparto. Ni a cuidar el bebé, porque el bebé lo cuidas tú como mamá, ¿no? Y luego quieren ir a cuidar al bebé, pero pues no, mejor que te ayuden a otras cosas. Exacto. Pues sí. Pues muchas felicidades por tu bebita. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar aquí. Te lo agradezco mucho, de verdad. Mil gracias por el espacio. De nada. Y pues esto fue Navegando la Infertilidad. Nos vemos pronto en otro video más. Bye, bye. Hasta luego.